día a Hola todos Mario, y a ¿cómo andás? todas. Bueno, entonces vamos a arrancar con un par de emergentes teóricos que vienen de la clase pasada, referidos a la transferencia. Una es qué es la transferencia y otra es, ¿hay relación entre el amor y la transferencia en análisis? Bueno, transferencia es una palabra bastante directa porque supone en principio trasladar una situación del pasado a una situación del presente. Este encuentro con el otro actual siempre remite a otro encuentro. Por eso está esta frase tan conocida por ustedes: todo encuentro es un reencuentro. Habría que agregar y también un desencuentro, porque la repetición exacta es imposible. Muchas veces nosotros nos encontramos con alguien, inconscientemente le transferimos algo del personaje arcaico y eso genera expectativas. Y ya sabemos que las expectativas tienen doble filo, sobre todo que por un lado podrían cumplirse y por el otro lado no. Por lo general no. Nosotros tenemos expectativas sobre las cosas, sobre las personas, expectativas de todo signo que rara vez se cumplen, porque el devenir de las cosas es para nosotros azaroso, aunque el azar no existe. Ustedes saben que el azar es uno de los nombres de nuestra ignorancia. Esto quedó demostrado en un cuento de Allan Poe, no sé si lo leyeron, La carta robada, en donde hay un juego de tirar la moneda a cara o cruz y se demuestra que no es el azar tal como nosotros lo concebimos lo que rige el juego. Hay una serie de maniobras que se pueden hacer para demostrar que no existe el azar. Lo cierto es que nosotros, cuando conocemos a alguien o en el marco de un vínculo, se establece esta condición transferencial que es inevitable, es ineludible, que nos puede pasar con cualquier persona, en donde por un lado tenemos una componente simbólica, inconsciente, en donde hay un personaje superpuesto sobre otro. Por eso Freud dice, acá con vos como allá y entonces con él. O sea que algo se transfiere del pasado al presente e impregna la situación. Entonces es como que el sujeto cree que está con alguien, pero en realidad está con otro. También tiene una componente imaginaria la transferencia. Cuando hablamos de imaginario, estamos hablando de lo que corresponde con el sistema psicológico de la mente, conciencia preconsciente. Es decir, sentimos algo, nos pasa algo con ese otro, no nos es indiferente. Y en todo caso, si sentimos que hay indiferencia, es algo de lo que deberíamos desconfiar, justamente porque todo encuentro es un reencuentro. Y los personajes del pasado están connotados por situaciones del pasado, de manera que no pasan sin pena ni gloria. Pasaron cosas, hemos tenido algo con ese otro y lo transferimos al presente. Entonces, componente imaginaria, lo que se siente; componente simbólica, lo que es inconsciente. ¿Qué personaje, por qué se transfirió, cómo se transfirió? Y después hay una componente real. No nos olvidemos que estamos en los tres registros: real, imaginario, simbólico. Y lo real es el acontecimiento, parte de lo cual, en su aspecto real, se escapa a nuestra comprensión, se escapa a nuestra simbolización y a nuestro imaginario. En análisis, una frase bastante famosa de Freud es: lo que cura es el amor de transferencia. Quiere decir que, junto con el personaje que estamos transfiriendo, hay afectos puestos en juego e inclusive hay saberes puestos en juego. Cuando un sujeto va al análisis, le adjudica a ese otro un saber y empieza a desplegarse el afecto pretérito en tiempo presente, de manera que está plenamente justificado que Freud diga:
lo que cura es el amor de transferencia, sencillamente porque sin ese amor no hay análisis. Es más, si tuviéramos que ir un poco más allá, no hay ni siquiera vínculo sin la transferencia. Fuera del ámbito analítico, si yo me encuentro con alguien, automáticamente le voy a atribuir algo que es absolutamente mío, es de mi historia, de mi novela. Gustavo Llanes. Se me viene a la mente esto de que lo que cura es el amor de transferencia y si no hay transferencia no hay análisis. Algo que me da vuelta ahora últimamente más es el trabajo de la psicología propiamente dicha. No estoy hablando de psicoanálisis. Esos 45, 50 minutos mirando el reloj, tomando nota, sin nada de devolución. Me hace a que no hay transferencia y tampoco no hay amor de transferencia. Se me hace. ¿Existe esa posibilidad? De que ahí solamente haya un tiempo dedicado a la escucha atenta. Y no estoy siendo crítico, quiero ser real, porque Sí, sí. lo viví en algún momento en que no hice psicoanálisis y hoy me doy cuenta y digo, pero ¿qué estaba haciendo yo ahí? Eh, corre todo por mi cuenta lo que digo, pero me llama poderosamente la atención contrastarlo, porque todo lo contrastamos, por más de que digamos de que las comparaciones son odiosas, no podemos vivir sin comparar porque no tendríamos parámetros. Eso te quería decir, Mario. Claro. Bueno, yo creo que el hecho de que no se note no quiere decir que no exista el amor de transferencia. Obviamente que hay profesionales que están muy aferrados a la ortodoxia, que no expresan nada, que tratan de borrarse como sujetos, pero al pie de la letra, lo cual es imposible, y que siguen una consigna un poco arbitraria, que es el hecho de no hablar, de no contestar, de no hacer una devolución, de a veces ni siquiera hacer intervenciones. Yo les habré contado que cuando yo estudiaba, había un docente psicoanalista que se vanagloriaba de haber tenido una paciente de 3 años sin hablar. Ella no hablaba, él tampoco, solamente el saludo. Pero se jactaba de eso y yo no lo podía entender. Obviamente, hasta que yo llegué al psicoanálisis, pasé por un montón de experiencias de ese tipo. Desde mi punto de vista, esto es disparatado porque no es algo que haya hecho Freud, ni tampoco es algo que haya hecho Lacan. Perdón, Mario, justo quería interrumpirte ahí con lo que dice Freud, claro, porque hay una introducción de Freud en el cual él habla de psicodinámica y habla de millones de aristas que tiene esto del psicoanálisis. Y cuando pasás por ahí y abordás el psicoanálisis, da a entender como que tiene que haber esta devolución. Eh, aparte, desde lo personal considero que cuando alguien va a una sesión de psicoterapia o de psicoanálisis, va porque realmente quiere desanudar algo y quiere, quiere sacar algo y obtener alguna posibilidad de poder abrir alguna puerta para ampliar la jaula, como bien vos decís. Entonces, tipo callado, un tipo que no hay, no sé, ¿no? Esto, insisto, corre por mi cuenta y me hago totalmente cargo. Y por ahí es lo más efectivo del mundo, pero no le veo la efectividad bajo ningún lugar. Primero, no veo la generación del vínculo para realizar una transferencia. Y después no veo más nada. O sea, me parece medio estafador la cuestión. Perdón, pero el término, pero que se entienda. Sí, sí. Sucede que en el profesional se produce un efecto que la transferencia desencadena, que se llama contratransferencia, y es lo que le pasa al profesional con el analizante. Ahora, insisto, hay una ortodoxia que manda ciertas cosas que no tienen demasiado sentido. El otro día estaba viendo un video de una psicoanalista sobre determinado tema y contaba casos puntuales, sobre todo el hecho de que en el consultorio recibió a una colega, amiga de ella,
y le cuestionó que se vieran en ese consultorio cuadros de ella con sus hijos. Y ella le dijo, me parece ridículo tener que ocultar estos retratos porque está bien que el sujeto principal del que se trata es el analizante, pero yo también soy un sujeto, porque si no tendría que instalar un consultorio absolutamente aséptico, que sería como una caja vacía, que no hubiera ningún elemento supuestamente perturbador. Y ya sabemos que el analista es otro sujeto, que por supuesto que se juega mucho menos como sujeto porque es el que habla menos, es el que escucha más, pero necesariamente tiene que intervenir, porque para eso está la noción de intervención, ya sea como un señalamiento o como una interpretación o como una devolución final. Tiene que haber algo. El sujeto se tiene que llevar algo de cada sesión de análisis. Ahora, ¿por qué la ortodoxia? Porque los seguidores de Lacan lo seguían al pie de la letra, pero de una manera como siendo más papistas que el Papa, ¿no? Lacan efectivamente tuvo una época en que no hablaba, pero no por una cuestión técnica, sino porque fue afectado por una condición mental que se llama afasia, que afecta el lenguaje. Entonces él llegaba al aula, hacía dibujos en el pizarrón y se iba, no decía ni una palabra. Y en análisis tampoco decía nada porque estaba afectado. Y todos creyeron que esa era la posta, ¿no? No había que hablar en análisis. Es un disparate. Cuando Freud dice no se puede legislar una conversación entre dos personas, está introduciendo este término, una conversación. Es un intercambio. En ese sentido, Freud era totalmente antiortodoxo, pero muchos de sus seguidores lo fueron cometiendo estos errores, ¿no? Yo mismo he vivido cuando todavía no había entrado en el mundo del psicoanálisis, pero hacía psicoterapia, me encontraba con cosas raras que no me parecían adecuadas. Por ejemplo, una de las distorsiones del movimiento kleiniano de la escuela inglesa era interpretar en transferencia. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que decía el sujeto las referenciaban a su relación con el analista, lo cual a esta altura me parece otro disparate, una vez que conocí lo que es un análisis con psicoanalistas, y de esto hace mucho tiempo, entonces pude comparar, ya que trajiste vos la palabra, Gustavo, y no es ningún pecado comparar, porque uno tiene que establecer una contrastación entre una cosa y otra. De hecho, entre los matemas de Lacan, ustedes van a encontrar un S mayúscula 1 y un S mayúscula 2, en donde el S1 es el significante del discurso del amo y el S2 es el significante del saber. Y recién cuando yo tengo ese par, no solamente S1, sino acompañado con el S2, que incluye una instancia comparativa, yo puedo hacer un salto cualitativo, pero la instancia comparativa existe. Ahora, dejar al otro en el silencio, yo creo que es abandonarlo. Es lo contrario de ese alojamiento que nosotros tenemos que hacer del sujeto en nosotros mismos. Nosotros tenemos que alojar lo que le pasa al sujeto, sus padecimientos, sus preguntas, no para contestarlas necesariamente, pero sí para intercambiar. Esto es un intercambio en un nuevo discurso que se llama discurso analítico. ¿Y para qué? Y para salirnos del discurso del amo. Es más, a esta altura, y lo estoy pensando ahora, me parece que mantenerse en silencio frente a un analizante no es otra cosa que un sometimiento a una forma del discurso del amo que es el silencio. Yo no sé si vieron esa película El secreto de sus ojos. Acá se trata de un asesinato de la mujer o de la novia de Pablo Rago, en donde la justicia no actúa porque el asesino estaba acomodado políticamente, y resulta que Darín, que es el que investiga todo, que es un abogado, hay algo que no le cierra hasta que descubre una estancia, un campo, propiedad de Pablo Rago, y se da cuenta, investigando, espiando y entrando, que el tipo tenía una cárcel adentro de la casa y lo tenía encerrado al asesino de su mujer. Y cuando
se encuentran, le dice, y cadena perpetua. Yo acá lo tengo en cadena perpetua, lo que no me dio la justicia lo hago yo. Entonces, ¿en qué consistía el intercambio? En darle de comer. Y cuando Darín se encuentra con el asesino detrás de las rejas, el asesino le hace un pedido, dígale que me hable, porque el otro no le hablaba, es una forma de castigo. Por eso digo, haciendo una comparación, yo creo que dejar a un analizante en el silencio, casi le diría que es un acto de crueldad. Cualquiera que se analiza conmigo sabe que esto es una conversación fluida, en donde hay mucho que decir, desde lugares distintos, obviamente. Entonces, obviamente, el amor de transferencia es un tipo de amor. No es un amor que pase por el erotismo. Es un amor que pasa por este lazo social que se establece, un lazo social inventado por Freud, un discurso nuevo inventado por Freud, en donde uno escucha lo que dice el sujeto que consulta, escucha su novela, su narrativa, sabiendo que siempre hay algo más detrás de lo que habla, y por eso lo que busca el analista es, primero, poner en cuestión las certidumbres de sentido que tiene el sujeto desde el yo-moi. Y por eso es una conversación que a veces se torna un poco rara. No es una comunicación entre dos personas, entre dos amigos, por ejemplo, ¿no? Otra cosa. Pero existe un alojamiento, y ese alojamiento forma parte de la cuestión amorosa. Obviamente es un amor sublimado, quiere decir que está desconectado de su vertiente sexual. Ahora, fíjense que la contención del encuadre, que no viene solamente del analista, y puede no venir, pero viene del encuadre. La persona que entra en un encuadre analítico, por el solo hecho de entrar en ese encuadre, ya se tranquiliza. Es decir, entró en un canal que tiene una direccionalidad a cargo de un otro, al que se le supone un saber y al que se le supone una conducción. Por eso hablamos de la dirección de la cura. Hay una operatoria direccionada a cargo del agente que genera el proceso, que es el analista, y por supuesto que hay todo tipo de analistas, cada uno tiene su estilo, su forma de hablar, su forma de dirigirse al otro. Hay algunos que son más locuaces que otros, pero siempre es algo que tiene componentes del amor muy concretas. Y sobre todo, dos componentes. La continencia, que es propia de la función materna, y el encuadramiento, o la ley, que es propia de la función paterna. O sea, que hay como una recreación del grupo primario, pero con unas transformaciones que apuntan a lo que podríamos llamar un renacer. Cuando ahí se ponen en cuestión aquellos discursos que construyeron al sujeto, no todos, pero algunos, estamos introduciendo la posibilidad de encontrar nuevos sentidos. Y en todo caso, para decir la palabra justa, resignificar elementos de esa narrativa. Entonces, a esta pregunta, ¿hay relación entre el amor y la transferencia? Y sí, es amor de transferencia, se llama así. Yo le agregaría, si hablamos de la cura, que no se limita solamente a eso, no se limita solamente a un afecto. Necesariamente tiene que haber otra cosa que para mí es la polisemia. Polisemia quiere decir muchos sentidos. Entonces, lo que hace el analista, la operatoria, es abrir la posibilidad del sentido, para lo cual no tiene más remedio que atacar de entrada el sentido oficial de los discursos del sujeto, y sobre todo uno de los sentidos que es el sentido común. Nosotros vamos contra el sentido común, contra las certidumbres que tiene el sujeto a partir de los discursos que lo conformaron como tal. Estamos construyendo un nuevo sujeto. De hecho, hay un neologismo de Lacan que no es un cambio de palabra o una invención de palabra, pero sí una invención de definición. Sujeto no es para él solamente una persona, a veces sí, pero
en un plano más profundo, sujeto para él es lo que emerge como resultado de este diálogo. Emerge un efecto sujeto, que no es una persona, es un efecto, un algo que cambia la perspectiva de los dos integrantes del diálogo. Porque no crean ustedes que solamente el analizante hace insights. No, no, el analista también. Cada vez que la pega con una intervención, hay un salto cualitativo de las dos partes. Esto está plenamente justificado hablar de amor de transferencia en este sentido. Y obviamente que cuando ustedes lean el analista se debe borrar como sujeto, es una falacia. Nadie se puede borrar como sujeto. Está el deseo del analista, está la evocación que producen en él las palabras del sujeto, que son absolutamente subjetivas. Por eso todos analistas distintos intervendrán de forma diferente, escucharán cosas diferentes en el marco del análisis, con el mismo sujeto. Ah, Marcela, vos habías pedido la palabra. Sí, cuando estabas, ahora me gustó mucho todo esto que comentás y que, bueno, nos estás explicando sobre cambiar o la intervención y aspirando a ese cambio cualitativo a partir de poder brindarle una serie de sentidos, una polisemia al paciente y poder así sacarlo de su discurso hegemónico, eso construido que tiene. Antes, cuando yo levanté la mano, eh, fue cuando estabas comentando la escena de El secreto de sus ojos, el castigo, el peor castigo, es el mantenerse en silencio frente, en este caso, al otro, en esa posición del amo y del esclavo, en la que yo pensé también en las personalidades esquizoafectivas, qué difícil que es convivir con, o convivir, o peor aún, ser hijo, ¿no?, de un padre esquizoafectivo, porque de uno de los padres, no digo de la pareja, pero qué castigo que es también, porque cuando el otro no se puede expresar para comunicarse y esto del hablar, se produce ya, si de por sí ya existe una falta o todo lo que estamos todo el tiempo evocando, que es la falta, acá la falta se vuelve una tortura, porque ni siquiera se puede, uno no encuentra, a ver, pierde el sentido, o sea, no hay ni siquiera polisemia o posible de uno encontrar otro sentido porque se pierde el sentido con el silencio del otro. Y a veces también puede pasar cuando uno elige una pareja muy joven, que elige una pareja que lo puede, que después va descubriendo que tiene rasgos esquizoafectivos y digamos, eso puede llevar a una locura, esa era la pregunta. Estar al lado de un esquizoafectivo, pareciera que el esquizoafectivo es el que padece en este caso, la patología, pero el otro puede llegar a desencadenar una reacción, eso, mucho más grave que algo estable, que la patología instalada o la estructura instalada de uno de los miembros, no sé. En el caso de los padres que están fabricando un hijo, el producto de un grupo familiar es un sujeto, como mínimo, es crítica la cuestión de este par de herramientas de las que hemos hablado tanto, ¿no? Amor y ley. Y sobre todo es crítica la relación y el equilibrio que hay entre estas dos categorías. Un chico no puede evolucionar y transformarse en sujeto después sin la falta de amor,
inclusive si hay un exceso de amor, inclusive si hay una falta de ley o si hay un exceso de ley. Por eso, como esto no tiene ninguna receta detrás, nosotros aprendemos a hacerlo a través del aprendizaje por transmisión intergeneracional. No existe una manera de aprenderlo de un modo formal, ¿no? Nosotros hacemos lo que podemos con los hijos. Por eso salen como salen. Digamos, la neurosis que padecemos todos, que es la mejor estructura a la que podemos aspirar, porque Lacan dice lo contrario, ¿no? Lacan dice la mejor estructura es la perversión. Pero vamos a suponer que la neurosis es lo más cercano a lo normal que podríamos aspirar. Y obviamente que hay muchas clases de neurosis y muchos niveles y muchas escalas de neurosis, partiendo del hecho de que la neurosis es una condición en donde el yo se asoció con el superyo contra el ello, es decir, contra los deseos del ello, contra las pulsiones del ello, y por eso es un sujeto sufriente, es un sujeto en falta, es un sujeto cuyo beneficio secundario es el deseo, sujeto deseante. Ahora, cuando falla esta ecuación, o cuando está desequilibrada, o cuando hay excesos o defectos, y bueno, vamos a tener a futuro un sujeto problemático. Recuerden lo que dice Freud en las series complementarias. ¿Cómo puedo entender yo un sujeto adulto frente a una situación dada, que se llama factor desencadenante, si no entendí de dónde viene el sujeto? Viene de una crianza que ya sabemos que está muy lejos de ser perfecta. Es una crianza posible, una crianza a medias. Mariana. Me quedé pensando en esto que contaba Gustavo, ¿no? En el caso de que no haya transferencia, más allá de la forma de trabajar del analista. ¿Está bien si el analizante no siente transferencia, seguir con eso? Yo no creo que tenga mucha continuidad o habría algo mal si tiene continuidad. Lo que pasa es que muchos postulantes a analizantes desconocen cómo es el dispositivo. Y yo me he encontrado con gente que cree, por haber venido de otros análisis, de otras terapias, mejor dicho, que cree que esto es así, que uno habla y nadie le contesta. Y es un error tremendo porque se caen varias categorías del encuadre. El encuadre tiene que ser algo que contiene, que aloja. El encuadre, ya como les dije, por el hecho de ser instalado, alivia. Lo veo todos los días con los pacientes nuevos que llegan desesperados algunos. Llegan a veces en estados en donde no pueden ni hablar porque entran llorando directamente al análisis, a la sesión preliminar. Entonces, cuando yo pregunto o cuando yo indico, por favor ponga eso en palabras, ponga ese llanto en palabras, y el sujeto no puede, yo no lo puedo dejar en banda. Yo tengo que empezar a hablar yo, lo cual es contrario a una norma del análisis que es, de entrada, bueno, el analista le da la palabra al otro para que hable justamente, pero si acá no hay palabra, del lado del analizante, tiene que haber por lo menos del lado del analista, para poder generar algo que inevitablemente calma, porque el encuadramiento es una instancia que produce tranquilidad, que por lo menos aminora las ansiedades, aminora los estados alterados, porque es como que uno entró en un conducto de contención. Mucha gente viene muy angustiada porque siente que se despedaza, siente que no, su cuerpo no tiene límite, que a veces es lo que le pasa al psicótico, sobre todo al esquizofrénico, que siente que el cuerpo se le despedaza. Bueno, en la neurosis puede pasar algo parecido, y es no tengo contención, estoy en caída libre. Bueno, el encuadre sostiene, detiene la caída libre. Entonces, el sujeto no puede hablar, hable el analista, hasta que el otro pueda empezar a modular sus demandas. Gustavo. Justo iba por ahí, Mario. Ahora,
cuando hablamos esto del amor de transferencia y demás, la transferencia la queremos generar ahí en ese diálogo vinculante, pero en algunos casos se puede más que en otros, y en algunos casos se expresa, como para decirlo de alguna manera, mucho mejor ese amor de transferencia. ¿Es así? Sí, claro, Listo, porque no claro. no con todos podés lograr esa transferencia que uno quiere, ¿no? A eso No, quería no, referir. claro. Me tocó un caso justamente hace muchos años de una chica que venía, obviamente, a pedir ayuda, a pedir análisis. Pero venía en una condición mental que yo en ese momento la llamé fobia paranoide. ¿Por qué fobia paranoide? Porque ella vino con una especie de terror, porque no sabía qué iba a pasar en la sesión, pero además vino sumamente defendida porque pensaba que iba a ser sometida a un ataque. Entonces, ¿qué hizo? No es que se quedó en silencio, es que empezó a atacar ella. ¿Y cómo fue su ataque? Empezó a cuestionar el dispositivo. Uno puede pensar, bueno, si cuestionas el dispositivo, ¿para qué venís? En todo caso, enterate primero de qué se trata, porque acá tiene que haber una entrega. Era una mujer muy enojada, muy enojada. No nos conocíamos, apenas habíamos marcado por teléfono una cita y entró furiosa, pero furiosa contra mí, ¿no? Era totalmente evidente. Entonces me empezó a preguntar cómo era el sistema del psicoanálisis, cómo era el tratamiento, pero de una manera tan agresiva y tan furiosa que obviamente que generó en mí un cierto rechazo y de entrada supe que no la iba a poder analizar, porque esta es una cosa mutua. Tampoco está en el analista, en un caso crítico como ese, hacer ningún esfuerzo para revertir algo que viene dado de entrada. Es como una contradicción, es como que si alguien fuese al médico porque tiene una dolencia y empieza a cuestionarlo al médico, a ver qué sabe, dónde se recibió, si conoce de la patología que ella tiene, pero de una manera muy agresiva. Así que hay de todo. Nosotros cuando estamos en el consultorio tenemos que estar preparados para que venga lo que tenga que venir. De cualquier estructura, de cualquier personalidad, de cualquier discurso. Y obviamente que yo me tengo que dar tiempo para conjeturar una estructura. ¿Cuántas veces me ha pasado de tener este impulso de decir, acaba de entrar un psicótico, y resulta que no lo era? Me ha pasado. Y me ha pasado todo lo contrario. Acaba de entrar un paciente que pinta muy bien y resulta que es inanalizable. ¿Por qué? Porque está en el cuadro de la psicopatía. Entonces, hay momentos ahí de conflicto en el peor sentido, ¿no? Conflicto dialéctico, conflicto antagónico, en donde uno tiene que derivar, uno tiene que hacerle saber al otro que no lo va a poder ayudar, tiene que encontrar las palabras, porque hay que estar en el consultorio y tomar contacto con que viene cualquier variante de sujeto. No hay ningún estándar para esto. Obviamente que hay una predominancia en donde el sujeto que viene tiene conciencia de que busca ayuda porque está sufriendo. Pero de ahí en más, todo es azaroso. ¿En qué nos basamos nosotros para poder encarar un análisis desde el lugar del analista? En esto que planteaba Aristóteles que llamamos automatón. Pero de pronto nos encontramos con una tique y no hay con qué darle. Sabemos en ese momento que es un proceso imposible, que amerita una derivación. Y una derivación que además a veces no tiene sentido, porque le va a pasar lo mismo con otro analista. Hay gente que viene a pelearse análisis. Hay gente que viene inclusive con la certeza absoluta de que sus cosas no van a cambiar por más que entre en un proceso analítico. Por eso siempre pienso en estos dos términos, ¿no? Una cosa es resignarse a que todo va a seguir igual y que no va a haber cambios en la vida de nadie o de él, y otra cosa es resignificar.
que es lo que buscamos nosotros, resignificar una historia para que el sujeto tenga a futuro un nivel mucho más bajo de sufrimiento, por lo menos. No pretendemos ni siquiera que alcance la felicidad, porque tampoco se puede, pero sí que tenga la posibilidad de tener momentos felices que contrasten con los otros y además que se reduzca el malestar. El malestar es inherente al sujeto, sobre todo porque de las tres amenazas que planteó Freud, la supremacía de la naturaleza, la caducidad del propio cuerpo y el otro como amenaza, es este último punto el más crítico. O sea, si yo lo tengo que llevar esto al extremo, tendría que decir, todos estamos en guardia, todos estamos alertas, porque en cualquier momento aparece el enemigo, aún desde los lugares más próximos y donde no pensábamos nunca que surgiría un enemigo. Eh, y esto viene del estadio del espejo. En el estadio del espejo, cuando el chico se confronta con su imagen especular, lo primero que le viene a la mente es: ese otro es mi enemigo, es mi rival. ¿Frente a quién? Y frente a mamá. Y recién en segundo término lo reconoce como su semejante. Pero que lo reconozca como su semejante no impide que la condición de rival del otro sea un latente potencial. Por eso una de las relaciones más críticas es entre hermanos. Entre hermanos, ¿y por qué? Y por el amor de los padres, por las diferencias que hacen los padres, por las preferencias que hacen los padres, aunque no sean preferencias reales, que siempre las hay, y sean imaginarias. Por eso hay un dicho que circula hoy por ahí, que dice: vas a conocer a tu mujer en el divorcio, a tu hermano en una sucesión, y otras categorías parecidas, ¿no? O sea, cuando la cosa se pone crítica es cuando realmente conoces al otro. Siempre está latente la cuestión del rival. Gustavo. Mario, cuando hablaste de las preferencias, se me vino a la mente esto de las preferencias con los hijos, etcétera. ¿Tiene que ver con un sesgo de confirmación? ¿Tiene que ver con que, por añadidura, la forma de pensar del otro es cercana a la mía, se convierte en un sesgo de confirmación a mis creencias y a partir de ahí tengo la empatía y la preferencia? Yo creo que es un poco más irracional. Tiene más que ver con la cuestión empática que un padre establece con uno de los hijos y no con el otro. Tiene que ver con el momento que vino cada hijo, el momento de la pareja. Tiene que ver con las expectativas sobre cómo es ese hijo, qué formato tiene inclusive, si es varón o nena. ¿Cuántos padres se decepcionan cuando le dicen, bueno, lo que viene es una nena? Ustedes lo han visto, es una cosa bastante común. Hay gente que ha hecho escándalos en la clínica cuando se enteró de una cosa como esa, ¿no? En este caso porque buscan una continuidad o porque buscan una futura connivencia con ese otro con el cual se identifican, pero realmente uno no sabe cómo es ser padre o ser madre. Y por eso me parece que les he contado que hubo un pensador que a veces aparece en la televisión, que dijo que en todas las lápidas debería decir lo mismo, debería decir: hizo lo que pudo, porque nosotros somos eso, ¿no? Hacemos lo que podemos. Por supuesto que dentro de eso están todas las posibilidades positivas y negativas que se les puedan ocurrir. Coti. Me voy al principio de todo, ¿no es cierto? Que es una cosa que siempre la traigo cuando nos juntamos en grupo y bueno, ya hay como diferencias. Esto que vos decís, las situaciones son trasladadas del pasado al presente. Yo siempre manifiesto esto, que de alguna manera el pensamiento inconsciente que tenemos viene del pasado y automáticamente lo proyectamos en el presente. ¿Es así? ¿Cada autor piensa diferente? ¿O digamos, o hay alguno específicamente que no considere eso, ni Freud ni Lacan, porque siempre sale ese mismo tema y yo siempre digo lo mismo: el pasado trae, digamos, el pensamiento desde el pasado y lo traemos siempre al presente. Entonces quería sacarme la duda. Claro.
No, cualquier línea psicoanalítica se basa en eso. De manera que en eso no hay controversia. Esto es redondamente así. Gracias. Bueno, gente, se me hizo la hora. Nos veremos el martes. Chao a todos. Gracias, Chao, Mario. Mario. Chao a todos, Mario. gracias. Chao, Mario. Gracias. Chao, chao.